buenas a todos, muy buenas. Ya hemos superado la crisis de los 30 programas, Aromas de Rentabilidad número 31. Javier Fayate, muy buenas. Hola, ¿qué tal? 31, sí, fíjate. Sí, ¿cómo te sientes después de haber superado esta crisis tan importante? Pues en realidad bastante igual. Los años, el número de programas no tiene por qué afectarnos. Yo creo que estamos igual, ¿no? Desde el principio o hasta, mira, sabemos ya más cosas, eso sí. Nada, para que veáis, comentad imperturbable, para que veáis aquí que al Fayate da igual que pasen los años, está como siempre. Bueno, número 31. Y con los años, pues bueno, la gente se hace mayor, normalmente pues intenta ajustar un poquito el perfil de riesgo. Y bueno, ya hemos hablado de esto alguna vez, pero vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar del oro. ¡Oh, sorpresa! Vamos a hablar del oro. Pero lo vamos a ver desde un punto de vista diferente. O sea, en este caso, bueno, le pasaré la palabra a Javi para que cuente un poquito cómo ve el oro. Y luego vamos a poner una gráfica y vamos a ir viendo. Vamos a contar un poquito la historia del oro en los últimos 50, 60 años para que lo veáis en relación con la macro. Javi lo cuenta muy bien en Kondratiev y lo ha dicho 50.000 veces y incluso comparte los sistemas estacionarios que tiene por ahí, lo ha hecho muy bien. Pero ya nos habéis dicho más de una vez y tenéis razón que sí, hablamos, está interesante y tal, pero que ponerlo delante de una gráfica puede ser interesante, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a coger una gráfica, vamos a poner el oro con otras cosas y vamos a hablar un poco de la historia. Vamos a ponernos un poco a vuelos cebolletas. Así que, bueno, Javi, ¿qué me cuentas del oro? ¿Qué es el oro para ti? ¿Qué ha supuesto? ¿Cómo lo operas? ¿Qué puntos importantes tiene el oro? Dispara. Bueno, vamos a ver la pantalla y a ver qué sacamos de ahí en claro, ¿no? De aquí. Bueno, vamos a ver. El oro, bueno, son muchas cosas, pero básicamente se suele hablar del oro al final como un refugio y sobre todo como un activo de valor. Yo creo que es más bien, ¿no? Algo, pues, ¿no? Que sirve como eso, pues como algo que vale, ¿no? Que está ahí, que todo el mundo quiere, ¿no? Y que de vez en cuando, pues esto, ¿no? Le vemos oscilar. Yo más que, es que el tema del refugio, pues efectivamente a veces cuando las cosas se complican en bolsa, a veces el oro sube, pero otras veces no, baja. Entonces, a lo mejor es que eso del refugio queda muy bonito, pero yo creo que es un activo, al fin y al cabo, que guarda valor para el futuro, ¿no? Se dice muchas veces que es cuando sube mucho la inflación, ¿no? Que las monedas pierden valor, ahí es cuando realmente el oro brilla, ¿no? Normalmente se suele explicar, ¿no? De esta manera, pero bueno, lo veamos como lo veamos, a fin de cuentas es un activo que tiene una tendencia. Bien, y lo que pasa es que tiene una tendencia, pero está muy ligado, ¿verdad?, a esas expectativas de inflación, porque al final es lo que erosiona el valor de una moneda, ¿no? Esa, como te decía, ¿no? Esa inflación. Entonces, eso está de fondo y eso es verdad. A ver, si echamos un poquito la vista atrás, pues, a ver, podemos decir, sí, mira, el oro, tenemos aquí un gráfico, bueno, del 33, vamos a poner de los 70, venga, para tampoco, de los 70 supuestamente valía 35 y estamos en 4.000 no sé cuántos, ¿no? Es decir, pues alguien dirá, oye, aquí se ha ganado mucho dinero. Bueno, sí, también es verdad que se ha imprimido, ¿no? Mucho dinero también, muchos billetes. Entonces, claro, al final es un poco la ganancia es muy relativa, al fin y al cabo, a lo que puedes comprar en este caso, con una onza de oro, ¿no? Pues, hombre, evidentemente puedes comprar muchas cosas, pero también las cosas han subido de precio, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre, a mí me gusta mucho mirar el valor, ¿no?, real de los activos de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, hay momentos en los que incluso el oro, mira, nos vamos a los 80, ¿vale? Aquí, claro, era cuando la inflación, ¿no? Veníamos del 72, 75, todo esto. Bueno, son épocas, crisis del petróleo, todo esto, ¿no? Bueno, en las que las expectativas de inflación pues eran elevadas. El problema es que esto luego cuando sube mucho los tipos de interés, claro, los tipos de interés se suben para quizás evitar, ¿no?, todo esto, la pérdida de valor, ¿no? Y claro, tenemos otra parte que le compensa, ¿no? A una inflación elevada se le compensa con tipos de interés más altos. Y eso no suele ser bueno para el oro. Fíjate, luego lo veremos. Has comentado algo
mirar gráficos, ¿no? Con relaciones, eso es muy interesante. Y eso lo podemos ver. Es decir, el oro alcanza un pico en los 80, justo casualmente, ¿no? Cuando los tipos de interés pues quizás están más arriba, ¿no? Y luego ya pues mantiene una tendencia bajista. Ojo que pasamos de 700 y pico a 300, a una bajada de 50%, pero sobre todo lo que llama la atención es el tiempo que está consumiendo, ¿no? Y que no supera, 25 años. fíjate, 25 años desde que rompió nuevos máximos. Bueno, un desde poquito los más. 80 hasta 2006, ¿vale? 26 años, ¿no? 25, 26, efectivamente. Hasta ese punto no supera, digamos, el valor anterior. ¿Vale? Entonces, claro, ¿y qué hacemos en ese periodo en el que está tanto tiempo sin hacer nada? Bueno, pues evidentemente, pues no tener oro, ¿no? O sea, claro, esto, eso es lo ideal. A toro pasado se ve muy bien, claro, pero, bueno, hay carteras que son permanentes que llevan oro siempre, ¿no? Es decir, al final, como te decía, el oro es un activo que supuestamente te protege, ¿no? De la pérdida de valor del papel moneda, ¿no? De hecho, ahora que has tocado el tema de las carteras, o sea, me salen, bueno, me sale la All Seasons, que la All Seasons tenía un 7,5 perpetuo en cartera, y no sé si la permanente te llegaba a tener el 25% en oro, es que no me acuerdo bien. Y bueno, tienes la permanente clásica, que es Sí. 25% oro, 25% cash, 25% renta, que es renta fija de largo plazo y 25% renta variable, ¿no? Acciones, ¿no? Entonces, bueno, si tú la distribuyes así, pues efectivamente tienes periodos. Claro, todo eso al final se compensa porque, claro, lógicamente, pues un oro que no hace nada, pues igual tienes a la bolsa, ¿verdad? Desde el 80 y pico hasta el 2000, pues prácticamente está en máximos, ¿no? Picos de burbuja y todo esto. O sea, que luego tienes otros activos que te compensan, ¿no? Afortunadamente, todo esto sigue ciclos y eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, el oro también sigue un ciclo, ¿no? Te decía tipos de interés, inflación, todo esto, claro que le afecta, pero por lo que te digo, porque al final el dinero va buscando un poco, oye, cuando se da cuenta que el papel moneda, ¿no? Pues pierde valor, pues se va a activos más, ¿cómo se dice? Tangibles, ¿no? Y el oro es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, mientras eso siga siendo así, reserva de valor, pues nada, pues esto puede cambiar en algún momento, pues a lo mejor puede cambiar. De hecho, por aquí tenemos, durante esta evolución, pues hemos tenido momentos en los que, bueno, incluso podías cambiar billetes por oro, ¿verdad? Era el patrón oro, que eso, bueno, eso ya cambió, ¿no? Y incluso el oro estaba intervenido también, no tenía cambios, ¿no? Y luego ya se le dejó oscilar libremente. O sea que, bueno, luego todo esto, pues, bueno, hemos tenido diferentes, ¿no? Políticas que han podido alterar el precio, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, pues no hay una intervención directa en el oro, sí en las monedas, obviamente por los bancos centrales, ¿no? Que es lo que hacen, suben y bajan el precio, el valor, ¿no? Al final del dinero, y al final eso pues afecta al oro en el sentido de que, como te decía, pues el oro, a fin de cuentas, pues siempre va a tener una demanda industrial poca, más especulativa, ¿no? Al final, como te decía, pues es algo que, pues al final todo el mundo quiere. Ya está. Y como todo el mundo lo quiere, pues, bueno, pues va a fluctuar, como te decía, en función de esto. Ahora mismo, ahora, ¿vale? Hemos visto diferentes periodos en los que no es así, pero ahora mismo, pues sigue siendo un activo que da rentabilidad a las carteras. Yo muchas veces, como bien decías, lo suelo relacionar con Kondratiev, porque al final los ciclos y la inflación y los tipos de interés son ciclos de largo plazo. Y como depende muchas veces el oro de esto, pues es que el oro también tiene un ciclo de largo plazo, ¿vale? Entonces, ahora mismo estaríamos entrando en el verano de Kondratiev, en el que pues, vamos a tener una inflación alta, ¿vale? Y mientras esa inflación siga siendo alta y los tipos de interés no suban, vamos a tener un gap ahí. Y eso es lo que yo creo que podría favorecer al oro de aquí a unos años, ¿vale? Sí, también depende un poco de cómo se vaya manteniendo la Claro, fortaleza del dólar. Pero bueno, sí, porque efectivamente. nosotros hacemos una estimación, luego ya el mercado pues hará lo que quiera, obviamente, pero bueno, al final tratamos siempre de ver qué es lo que nos cuenta la historia, ¿verdad? Y luego nosotros pues bueno, operamos un poco. Fíjate, a mí me gusta mucho mirar siempre qué vimos en 2008, aparte de la crisis de Lehman, ¿vale? Vimos un precio del petróleo, por ejemplo, que al final es un indicador adelantado de la inflación en 120. Me recuerda un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y qué hizo
El oro en 2008, bueno, pues por aquí fíjate cómo tuvo una corrección de muy cortito plazo, pero luego continuó subiendo. Entonces, bueno, pues yo no descarto que ahora estemos en ese punto, ¿no? En el que, bueno, pues tenemos que consolidar, venimos de una subida a partir de $2.000 la onza, pues claro, nos hemos ido a 5.500, hemos multiplicado por 3 en 3 años, pues estas cosas, oye, también necesitan un poquito de calma, pero siguen un poco el guión. Y ese guión ahora mismo es una pausa, ¿vale? Insisto, nos vamos a escenarios que ya hemos vivido, ¿vale? ¿Y qué nos cuenta la historia? Pues nos cuenta eso, ¿no? Que a lo mejor ahora tenemos que ver un periodo pues, en el que le cueste subir, ¿vale? Pero luego, si realmente vemos inflación, pues vamos a seguir viendo al oro subir. Desde luego, y mira que lo estás viendo en semanal, ¿eh? Mira que Sí, lo sí, estás viendo en semanal y que tampoco estás, y que no estás poniendo más gráficas. No, desde luego, a mí una cosa que con lo que más me quedo con el tema de los veintitantos años que se quedó ahí Underwater, o sea, que los veintitantos años que estuvo sin... Y que no es solo, que ojo, no son solo 26 años de la propia cotización de la onza de oro contra el dólar, sino que hay que añadir inflación, que es que no serían 26, que es que sería más realmente añadiendo inflación. O sea, es decir, yo sí que creo con el tema de reserva de valor, ¿vale? Sí que creo que es una reserva de valor, pero hay que entender el valor donde está en cada momento. O sea, es decir, era una mala idea tener oro entre el 80 y el 2006, 2007. Depende de para qué querías el oro. O sea, es decir, el oro ahora mismo está en una etapa muy expansiva. Estamos no sé si te diría que incluso si el superciclo de las materias primas ha empezado ya. Yo diría que sí, porque están todas disparadísimas desde hace 2 o 3 años. Faltan algunas cosas macro, como tú decías. O sea, falta que la inflación suba un poquito y que los tipos tampoco, lo de bajar no, pero por lo menos se mantengan. Bueno, y obviamente el tema de la demanda industrial también tiene que volver a aparecer, ya veremos si es con el tema de la IA. Pero efectivamente, o sea, el tema de valor, refugio, mejor dicho, ¿a qué valor vamos a decir? Más que reserva de valor, vamos a poner valor refugio. Pues depende, o sea, depende de cómo te lo plantees a medio corto plazo. O sea, la renta fija durante lustros, durante décadas, pues efectivamente era, digamos, el paradigma de la reserva de valor. Bueno, en cierto modo, depende de qué renta fija, obviamente la más sencilla, pues lo sigue siendo. Quien estuviera cargado de renta fija en 2022, la hostia fue bastante fina. De hecho, mira, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Este es el de 7-10 años. La hostia fue bastante fina, entonces. y eso que es un intermedio, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a uno de Y te digo más, 20 más. porque el otro día lo estuve viendo, la cartera All Seasons, ¿vale? Simplemente, muy rápidamente, la cartera All Seasons que tiene 55% en renta fija. No me acuerdo si era 40 TLT y 15 de 7 a 10 o viceversa, ¿vale? Me da igual. Tiene un 15% en materias primas, bueno, 7,5 en oro, 7,5 pues un commodity index en general y el resto es renta variable. Hasta, fuera de coñas, hasta poco después del COVID, hasta 2021, batía al S&P. Ya, claro, desde el 2021 hasta ahora, pues el S&P está ultra disparado, pero fijaos que no es hace tanto tiempo, que si cuando la madurez del ciclo llegue, que no debería tardar tanto en llegar, ya veremos tanto, estamos hablando de a lo mejor un par de años, igual el oro ya no es tan interesante por especulativo, sino también por esa propia reserva de valor. Entonces hay que estudiar muy bien el momento y cómo construir la cartera, que es a lo que quiero llegar. Es que tener oro en esos 25, 27 años puede ser interesante en función de la cartera que quisieras definir. Eso es, me estaba poniendo, a ver, estaba poniendo la rentabilidad del bono, ¿vale? Comparado con el oro. Lo que pasa es que, bueno, aquí tengo que hacer algún ajuste. Déjame, yo lo tengo en diferentes paneles sin verle y déjame compartir. Yo creo que lo vamos a ver un poquito mejor. Perfecto. Pues ahora vamos a ver un poquito la historia. Todo lo que estamos diciendo, pues normalmente el oro, entiendo que ya se ve la pantalla. A ver, en el oro normalmente pues es un componente pues más macro, ¿vale? Más macro y afecta muchas cosas. Obviamente las expectativas es quizá lo más importante, pero a nivel macro pues nos afecta el dólar,
¿vale? Nos afecta cuán fuerte o cuán débil es el dólar. No sé si la inflación podemos incluso meterlo ahí, entre muchas comillas. Yo diría que no, pero bueno. El precio del dinero y la deuda. Aquí tenemos, el bono 10 años, el estadounidense, y aquí tenemos pues, el dólar index. No es exactamente el dólar, pero bueno, nos viene bien. Y aquí veis el orden mensual. Voy a quitar las medias. Y se ve bastante bien. O sea, si nos vamos al tema de Bretton Woods, es que fíjate, no, Bretton Woods fue por aquí, el dólar empezó a bajar brutalmente, no hubo unos cambios demasiado bruscos en los tipos de interés y fue una relación completamente inversa hasta el 80. Fíjate. Sí, sí. Y es más, bueno, no lo tengo por aquí cargado, pero a ver, esto es casualidad, pero si seguimos apurando, el tope del dólar index, pues casi cuadra con un cruce, con un pequeño cruce de la muerte, pero bueno, tampoco, esto es más anecdótico. Pero bueno, para que veáis, o sea, es decir, aquí hizo el máximo y pues prácticamente pues estaba en suelos el dólar. Sí. Es decir, cuanto más barato, cuanto menos fuerza, cuanto la divisa era más débil, pues teníamos el precio lo más alto posible. Obviamente tiene que haber muchas cosas más, ¿vale? No es una relación directa, no tenemos que quedarnos con esa simplicidad, pero, coño, estas relaciones pasan. Y a la inversa, o sea, fijaos, desde el 80 hasta el máximo del 85, que fue bajando hasta que hizo un mínimo, no sé si de muchos años, pero un mínimo muy relevante. ¿Vale? Voy a tirar para atrás. Este 285, pues efectivamente fue un mínimo de 15, 20 años. Hasta que, bueno, ya los tipos de interés fueron bajando poco a poco y Claro, esto ya se fue a renta variable, entonces ya bajó más todavía. Eso es el efecto, ¿no? Quizás que tiene precisamente los tipos de interés bueno, pues en el valor del dólar y en el oro, ¿no? Porque al final es una relación que además suele tener algo de retraso. Y además, bueno, no hay que olvidar que el dólar index, en este caso, es una composición al final de otra serie de pares de divisas. O sea, que por lo tanto, cuando comparamos, ¿no? Una economía o unos tipos de interés, al final, al hacerlo con el dólar index, estamos comparando tipos de interés de unas zonas con otras. Pues también eso es importante, ¿no? Y es relevante. Pero al final el oro no tiene nacionalidad. El oro al final es, digamos, mundial. Sería la divisa mundial, por así decirlo, ¿no? Es una divisa que no se puede imprimir. Solo hay que minarla y sale muy poquito, ¿no? Por eso es lo que también le confiere cierto valor, ¿no? Que no se puede multiplicar. Entonces, claro, tiene las dos cosas, ¿no? Como Bitcoin. El Bitcoin, de hecho, al revés, ¿no? Cada vez hay menos, ¿no? Como que se van perdiendo Bitcoin por ahí. Oferta y demanda. Si hay menos oferta en el mercado, pues bueno, en fin. Ya otro día volvemos a discutir oro que claro, ¿pero qué le pasa al Bitcoin? Que muy poquitos se fían, bueno, poquitos cada vez más, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Que un oro que al fin y al cabo, a ver, no vas a comprar una barra de pan con oro, obviamente, pero cualquiera te lo acepta, ¿no? Entonces, bueno, si estás en Dubái o en Emiratos por ahí, quizás, quizás. Pero bueno. Eso es. Pero vamos, es muy interesante este gráfico que ponías, efectivamente, ¿no? Porque ahí es lo que te digo, es donde se ve como tipos de interés al alza, vamos, extremos, porque fíjate, estamos hablando de un 14% a 10 años. O sea, es que, claro, cualquiera se iba a prestar a Estados Unidos, pues imagínate, un 14% que te paga al año durante 10 años. O sea, ¿quién se va a quedar en el oro? O sea, eso es la promesa de pagarte un 14% todos los años. Eso, el oro durante 10 años, eso es un incremento de ¿cuánto? Un 14% que puede ser 2 veces y media. Un 14% es duplicar cada 6 años aproximadamente. Claro. Eso es una barbaridad. Eso simplemente, o sea, si hubiéramos estado en esa época, claro, nosotros hubiéramos pensado, oye, pues que el oro es una rentabilidad, una promesa de rentabilidad que no es certera, es verdad, no es una certeza absoluta, tampoco es la de la deuda, ojo, pero bueno, es Estados Unidos, supuestamente los estados no quiebran, suben los impuestos y ya está, ya lo pagarán sus ciudadanos, ¿no? Que es lo que ocurre. Bueno, entonces, por eso digo, ¿no? Que esto hay que verlo también de la otra manera, ¿no? Es decir, oye, el oro viene de una subida impresionante, tienes un activo que es la renta fija que te está ofreciendo un 14% todos los años durante 10 años, ¿vale? Pues la gente, oye, pues igual pensó y dijo,
me voy a quitar de algo que me está prometiendo rentabilidad, que es el oro, a algo que también me promete rentabilidad, pero que quizás, ¿no?, es como más seguro, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por eso es un proceso que se toma un tiempo. No actúa, pum, ya está. Sube el dólar y entonces, pues automáticamente no tiene que pasar tal cosa. No, es un proceso. La gente se va dando cuenta y va cambiando de un sitio a otro. Bueno, la parte especulativa también que he hablado del oro, también existe. Mira, aquí lo vemos, aquí se ve bastante bien en el 2012 más o menos. Acabo de meter el SP, perdonad que solo tenga desde diciembre, no he podido meter más atrás. Aquí ya Tienes veremos que el poner ticker. SPX, Es SPX, vale, pues a me ver si te aprovecho. sale. Vale, ok, perfecto. Pues me viene bien para que veamos cómo se comportó precisamente el SP. Bueno, en el 87 tuvimos varias crisis, pero No, el otro. Bueno, a ver, ese también te vale. Es que luego hay otro que es el de TradingView, que yo creo que tiene. Hay uno de los dos que tiene más historial. Pero bueno, con esto tienes de suficiente. bueno, mientras tengamos desde los 70, de sobra. Pues perfecto. De sobra, o sea, fijaos, desde el pico del 80, y a pesar de que los tipos de interés estaban altos, pues esto fue subiendo, 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 subiendo. Seguimos subiendo, 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 subiendo. Del dólar me he olvidado. ¿Por qué me he olvidado del dólar? Pues por lo que está diciendo Javi. Coño, o sea, es decir, me están dando, o sea, la renta fija me está dando prácticamente 2 dígitos anuales. El dólar, pues bueno, hasta cierto punto estaba subiendo, pero bueno, esto me da un poco igual. Y No, la es- renta variable por explosión económica, pues está bastante interesante, a pesar de los a pesar de los del 87, ¿eh? Fíjate que es la relación que tiene el dólar con el oro es inversa. Ujú. Fíjate, eso lo explica en Intermarket Technical Analysis de JJ Murphy, lo explica muy bien en ese libro, que tiene más años que la Tana vamos, y sigue funcionando. En gran parte de los gráficos, cuando tú ves eso, ¿no?, el dólar como sube, el oro suele hacer lo contrario, ¿no? Insisto, no tiene por qué ser automático, pero ¿no?, como que hace, pues eso, al revés, ¿no? Y ahí también se manifiesta un poco, claro, lógicamente, pues eso, un valor del dólar mayor, pues al final quiere decir que la gente pues necesita menos oro para cubrir, ¿no?, esa pérdida de valor, ¿no? Es un poco interesante, cosas curiosas. Sí, sí, sí. Perdona que te he cortado. No hay ningún problema. ¿Pasó algo interesante? A ver, yo ya me lo sé, pero simplemente por este gráfico, ¿pasó algo interesante en el 80-81 para que de repente los tipos de interés se disparasen, el dólar empezase a tomar fuerza? Y sí, el SP iba subiendo, después el SP creo que se hizo un 50%, una cosa así, pero no empezó a despegar hasta pues, aproximadamente el 80 y pues prácticamente con los mínimos. Con los mínimos del oro es cuando empezó a despegar la renta variable, y es justo estuvimos, pues, estaba empezando a bajar la renta fija. Pues si pones un indicador de recesiones, seguro que por ahí hubo alguna recesión. Tienes, A ver, indicador de recesiones. te voy a decir, Dime alguno, porque yo tengo por aquí alguno, pero a ver, recesión, US Recessions, a ver. Este no lo saca. no, este no. Bueno, es que este no lo saca porque, a ver, lo tengo mensual. Quizás si lo Mira, pongo en semanal. tienes uno, Javi, que se llama US Recession Indicator, Sí. que es de un tal quantitative algo, ¿vale? Y ese te marca las recesiones en el mismo gráfico, ¿vale? Pon Este. Vale, indicator. ese, ¿vale? Ahí está. Mira, ahí lo tenemos. Vale, pues ahí puedes ver un poco, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, dos Mira, recesiones. incluso aquí te pone lo que pasa con el petróleo, el UR no sé qué es. El URI. Eso yo creo que es un leading indicator, el de abajo, y UR, o sea, algún modelo, no sé. Vale, Unemployment rate es tasa de desempleo. vale, ok, pues este lo ponemos. Muy bien. Pues ya con esto está algo desordenado, esto habría que ordenarlo mejor, pero ya esto tiene un montón de información. Mm. Macro. Vale, aquí habría que poner algunas cosas más, habría que hacer un dashboard un poco más interesante. Ahí os lanzo, si lo queréis hacer con la IA ahora es relativamente sencillo, así que ahí os lo lanzo. Pero bueno, sigamos comentando. Pues fíjate, tenemos aquí crisis en 80, aquí parece como que no ha pasado nada, pero ya el dólar, pues ya el dólar estaba saliendo del suelo.
Aquí tenemos otra crisis importante, renta fija empieza a bajar, el dólar sigue subiendo. Bueno, y ya a partir de aquí, tipos de interés, la moneda es más barata. Y bueno, el dólar va subiendo, pero el tipo de interés, o sea, la deuda, perdón, la deuda es mucho más barata, entonces cada vez es mucho más interesante la renta variable. Aquí nos están, es que no sé si lo tengo bien clavado en ahí. Ahora, perdón. ¿Ves? La importancia de poner siempre los gráficos en escala logarítmica. Claro. En fin, pues nada, lo que os decía, que es que ¿ves? Va perdiendo fuerza la renta fija, el dólar sigue estando caro, entonces no es interesante. Si bien subió un poco, fijaos que la relación inversa subió el precio del oro, pero no subió tanto porque no era tan interesante. El precio del dólar seguía bastante alto. Sin embargo, pues bueno, con un precio del dólar es mejor que baje, pero en este caso la renta fija está bajando bastante, bajó de un 13,8 a un 10, eso ya es bastante, pues ya nos empezamos a hacer ojitos en la renta variable, pasamos de fija a variable y por aquí, justo antes del ostión del 87, la productividad era bastante buena. De hecho, fue una década con bastante renta, o sea, con mucho movimiento, pero a nivel de productividad fue bastante buena. ¿Qué más ves tú por aquí, Javi, antes de pasar aquí a los 90? Pues, a ver, no, me estaba fijando si las recesiones implican algo, ¿no? En el precio del oro. Y nada, no tiene por qué, porque veo aquí, por ejemplo, que después de recesiones baja el oro en una, dos, tres ocasiones, cuatro, y luego en otras, es verdad que sube, ¿no? Entonces, bueno, ahí no tendríamos Hay que verlo en general. un indicador claro, sí, efectivamente. No, pero una cosa que, a ver, no coincide clavado, pero por ejemplo, cuando está con las franjas verdes, la renta fija falla. O sea, no es que sea algo 100%, ¿vale? Pero sí que se nota una cierta bajada de la renta fija, contrapartida con una cierta subida de la renta variable. Pero bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando. ¿Ves? Aquí, como veis, la caída del 87, ¿ves? Para que veáis el tema de ese tipo de cosas, la caída del 87 también acompañó, pero no cayó tantísimo. O sea, el oro bajó pues nada comparado con lo que bajó, con lo que llegó a bajar la bolsa. Ahí están las percepciones de valor. Bueno, si seguimos un poquito, esta parte te suena, ¿verdad? Esta parte de aquí te suena. No sé. Fijaos también una cosa muy interesante. La deuda cada vez era más barata, renta fija cada vez era más barata. El dinero, bueno, el dinero estaba relativamente barato, o sea, el dólar estaba relativamente flojo, pues ¿dónde se fue la liquidez, Javi? Si es que esto muchas veces son, que a todo lo pasado es fácil verlo, pero es que es eso. La liquidez se va a donde más le puede rentabilizar con menos riesgo. Pues ya los 13, 14 que me estabas ¿cómo se llama? Prometiendo, ya no son 13, 14, son 6, 7. El dólar comparativamente, pues bueno, está un poco más flojo. No estaba yendo la producción en general, pues eso, la productividad mundial estaba yendo bastante bien, pues vámonos corriendo a renta variable. Es el camino de menor resistencia, como suele decir. Efectivamente, Eso es. efectivamente, Ahí es donde va la liquidez. efectivamente. Tan sencillo y tan complicado de entender, ¿eh? Porque no es algo, es decir, es muy sutil el tema de los caminos de la liquidez. Sí, 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 no, a ver, que es que al final cada mercado también tiene su momento y evidentemente se van dando, pues lo que te decía, ¿no? El testigo, pero, pero bueno, es importante, sí, el tema del dólar, ¿no? Revisarlo, los tipos de interés, evidentemente, porque eso al final es lo que, bueno, es el caldo de cultivo que al final determina un poco, pues, ¿no? Si lo que viene de su vida va a ser mucho o poco, ¿no? Porque al final es un poco, bueno, vale, ya sé que pues ¿no? Hay ciertos periodos en los que el oro pues sube, ¿no? O baja, o se queda lateral, pero luego, como cuánto sube o como cuánto baja, ahí es donde vienen o se tienen que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Lo que estamos mirando, ¿no? Esas características. No, y sobre todo, y no solo quedarte con una. O sea, es decir, en este caso, bueno, estamos poniendo estas tres, ¿vale? Intentando de manera muy burda representar renta fija, representar dólar y representar renta variable de una manera muy burda. Bueno, y en este caso, oro, que serían commodities. O sea, es decir, aquí
de manera muy burda, vuelvo a decir, esto habría que hacerlo más bonito, pero están los cuatro tipos de activo importantes de contra TIEF, por ejemplo. Y por eso no te tienes que quedar con uno solo. O sea, es decir, hay que ir vigilando los cuatro, las relaciones que hay entre ellos y cómo se van moviendo, porque hay veces, pues podemos ver, mira, aquí se ve muy claro, por ejemplo, lo de la burbuja.com. ¿Vale? La burbuja.com, el oro ni se enteró, pero fijaos la caída que hubo en el dólar, claro, no lo puede, si lo ves en ese momento, si lo ves a un año, en ese mercado bajista de un año y pico, pues no se nota tanto, pero viéndolo con historia, ¿vale? Con 8 años, pues dices, joder. Y con los tipos de interés no dando mucha guerra, es decir, también es interesante cuando las otras variables se quedan más o menos sin mucha variación, pues empezó a resurgir. Empezó a resurgir desde 2003 hasta más o menos, pues fijaos, ya coincidiendo con un máximo. No se podía saber en ese momento, pero empezó a resurgir. Ya con la crisis de 2008 y demás, pero bueno, aquí también, pues el oro. ¿Por qué subió aquí el oro? Dólar barato, Bueno, tipos de interés. fíjate qué tendencia tenía el dólar. Sí. Que, Dólar barato, dólar débil y relativamente cada vez más débil, tipos de interés contenidos. no, Habría que contenido. meter alguna otra cosa para ver cómo fue la productividad y demás, ¿vale? Por eso también meten muy bien aquí el tema de empleo y demás. Y la renta variable, efectivamente, subiendo porque fue bastante bien. O sea, es decir, bueno, tampoco te crees que se hizo tanto desde 2001, ¿eh? O sea, desde el pico. O sea, se hizo un 50% en unos cuantos años, que tampoco es tanto. Y fíjate, el oro. A ver, aquí también hay un evento mayor, que no lo estamos diciendo, que fue el tema de los ETFs. En 2002, 2003 fue cuando salieron los ETFs de oro y fue algo parecido a Bretton Woods. O sea, fue un poco un shock de demanda. Yo diría que fue algo así como un shock de demanda. Pero por eso hay que ir revisando. O sea, ¿se puede predecir? Puedes ir viendo las probabilidades de hacia dónde van para un lado, para otro, para eso están los ciclos, por eso somos humanos, la historia tiende a rimar, no a repetirse. Pero fijaos todo lo que nos dice la historia del oro, y estamos en 2006, es decir, todavía nos quedan unos cuantos añitos. Y eso, bueno, hablamos del oro, claro, lógicamente, si luego nos ponemos con la plata o otros metales, o incluso el petróleo, como te decías, al final, yo como lo interpreto, bueno, es como al final, pues que lo interpreta también Murphy, ¿no? En su libro, el oro es el precursor, ¿no? Es el que se adelanta, ¿vale? El adelantado, ¿no? El que te dice, oye, si el precio del oro sube, muy probablemente el precio de la energía acabe subiendo, ¿no? Es por esto, ¿no? A mí en 2025, a finales, ¿no? También me preguntaban, bueno, muchas de las cosas que me preguntan, ¿no? Pero una de ellas era, bueno, ¿cuál será el activo, ¿no? Que a lo mejor pues lo haga fenomenal, ¿no? En 2026. Y casualmente, en una de esas dije, bueno, el oro nos está adelantando, ¿no? Entre 6 y 9 meses lo que podría hacer el petróleo. Es verdad que después de todo lo que, ¿no? Con Irán y todo eso, pues ya fue un poco la chispa, ¿no? Pero la habitación se estaba llenando de gas y luego la chispa fue eso, ¿no? Bueno, esto ha pasado siempre, vamos, en gran parte, ¿no? De las ocasiones, ¿no? En las que, bueno, el oro pues anticipaba al resto de materias primas, ¿no? Esto ya es un punto a lo mejor ahí que me gustaría añadir, ¿no? Y que bueno, que te puede también servir para, bueno, pues para analizar el resto, ¿no? De componentes. Si el oro sube, hace que suba el petróleo, precios energéticos más altos, pues las expectativas de inflación, normal sería pensar que también subirán. Con expectativas de inflación más altas, son tipos de interés más altos. O sea, luego, insisto, todo esto va teniendo una serie de consecuencias, por así decirlo, ¿no? O de efectos muy interesantes, ¿vale? Y que nos pueden dar pistas, ¿no? De cómo actuar, qué gráficos mirar. ¿Vale? Yo insisto que no hemos mirado la plata, pues la plata será como el oro, pero como tiene un componente mayor como el cobre, ¿no? De industrial, pues bueno, aquí hay menos componente especulativo, más componente de ciclo económico, ¿no? Mira, aquí se puede ver. O sea, aquí tenemos el petróleo, aquí tenemos el cobre y aquí tenemos la plata. O sea, la plata efectivamente Claro. se ha visto beneficiada por la componente monetaria de la propia plata, o sea, es decir, seguidora del oro, que muchas veces no lo es. Cuidado, muchas veces no lo es. Y es que yo creo que la parte industrial está por venir, porque es que precisamente aquí, si lo vemos,
el cobre ha subido bastante, bueno, perdón, aquí. El cobre ha subido bastante en el último año y la plata, pues a ver, no ha llegado a los mismos niveles. Estamos hablando que el cobre se ha hecho un 50%, la plata creo que se ha hecho un por 3, una cosa así. O sea, que sí ha llegado en el pico, llegó a hacerse un por 3. Bueno, también es mucho más volátil. Pero efectivamente, o sea, la plata bebe de la parte monetaria y bebe de la parte industrial. Y la parte monetaria, digamos, ya ha aprovechado la subida. Vamos a ver qué pasa con la parte industrial. ¿Eso quiere decir que ahora se va a disparar más? No, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona el cobre, que el cobre suele ser la punta de lanza de los industriales. Claro, es el doctor Copper, que lo suelen llamar. Correcto. Y eso es. Pero bueno, eso, a ver, es que es lo que te digo, de ahí también depende mucho del tema de la actividad industrial y todo esto. Es decir, si seguimos creciendo, pues claro, y no hay recesión, pues lo normal sería pensar que efectivamente después de grandes avances en metales preciosos y energía, deberíamos de ver en materiales industriales. Ya lo estamos viendo, pero podría ser mayor, ¿no? Todavía de lo que hemos visto, ¿no? Pues eso, esas son las pistas, ¿no? Esas son las claves que hay que ver en los gráficos. Y, y bueno, a ver, ¿esto puede cambiar así en cualquier momento? Podría ser, pero yo creo que para que cambie estaríamos hablando de, pues eso, de recesión o de algo así más, ¿no? De más entidad. Mientras no lo haya, pues esto seguirá manteniendo esa tendencia que estamos viendo. Muy bien, pues recesivos, no recesivos y demás. Dejamos aquí el oro, que ya nos hemos enrollado. Sí. Siguiente capítulo le meteremos caña a la plata. Comentadnos qué tal os ha parecido este pequeño cambio de formato. Yo creo que así es un poquito más. Ya sé que os encanta la sensual voz de Alfayate, pero yo creo que así, bueno, hacemos un poquito más dinámico. Así que, bueno, Javi, ¿alguna palabra final sobre el oro? Bueno, te iba a decir, no es oro todo lo que reluce. El oro nos da mucha información, ¿vale? Yo usaría el oro, ¿vale? Más que, pues, a lo mejor otros activos que a lo mejor, pues, en otro momento, no sé, hablo del platino o de, no sé, otros así que también son metales, pues eso, preciosos, ¿no? Llamados metales preciosos, pero realmente el oro sigue siendo el rey. Y bueno, mientras esto siga, si la mente humana, ¿no? Le siga atrayendo, ¿no? Pues su brillo, yo creo que el oro es lo primero que tenemos que mirar y luego mirar el resto. Eso es ya para terminar y que por supuesto hay muchas interrelaciones ahí por el medio que hay que estudiar, pero la historia nos da mucha información, todo está en el gráfico, así que lo que pasa es que bueno, hay que estudiarlo bien. Muy bien, pues todo está en el gráfico según Javi, no solo todo lo que reluce, pero lo que sois solo sois vosotros, vosotras. Muchas gracias por vernos. Eso es. Aromas de rentabilidad número 31, cerramos con el oro, el 32 en la plata y ya veremos qué viene después. Pero lo importante es que estéis allí con nosotros, suscribíos, comentad, estaremos ahí los dos canales, toda esa historia, en fin. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.